Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo realizar este dashboard que tenéis ahora mismo visualizado en pantalla y que nos permite tener un informe de ventas realizadas en 3 países diferentes. Como todos los dashboards, está compuesto por diferentes objetos. En este caso tenemos 3 gráficos, que sería este de aquí, un gráfico de columnas que nos resume las ventas realizadas en diferentes ejercicios económicos, un gráfico de barras que nos resume las ventas realizadas por cada uno de los vendedores en las diferentes ciudades y otro gráfico de áreas que nos permite representar cómo evoluciona la venta de los dos productos que comercializamos a lo largo del tiempo, ¿vale? De cerveza y vino. Pero además tenemos aquí una tarjeta inteligente que también tenemos una silueta de un gráfico de fondo que en función de la ciudad que nosotros elijamos pues nos va a representar gráficamente cómo evolucionan las ventas a lo largo del año con diferentes datos numéricos. Y además lo más importante serán que tenemos incorporadas 2 imágenes. Esta de aquí, que sería un recurso turístico que nos ayuda a identificar rápidamente de qué ciudad es en la que tenemos mostrado los datos en cada momento. Y esta de aquí, que sería una imagen del país al cual pertenece la ciudad del cual representamos la información. Además, tenemos aquí una celda en la cual se nos va cambiando la información del título del informe en función del valor que hayamos seleccionado. Bueno, pues como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, os animéis a suscribiros al mismo y si es así, sobre todo que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés lo podáis visualizar. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, para realizar el dashboard me he venido a un libro de Excel que contiene la información de la cual vamos a partir para realizarlo. La información sería esta de aquí. Es una base de datos que contiene información de las ventas realizadas. Os voy a enseñar un poquito de 2 productos, cerveza y vino, a lo largo de 6 ejercicios económicos. Cada línea sería una transacción, un importe de venta. La venta la realizan 4 vendedores, Carolina, Alesa, Francisco, Leonardo, y las ventas se realizan en 3 ciudades, Londres, Madrid y Roma. Bueno, pues partiendo de esta información, yo lo que quiero es realizar este dashboard, el que os he enseñado. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es realizar 3 gráficos. Bueno, pues para este gráfico de aquí vamos a hacer una tabla dinámica, para este de aquí vamos a hacer otra tabla dinámica y para este de aquí vamos a hacer otra tabla dinámica. ¿Vale? Para ello me voy a ir aquí a la pestaña de base de datos y lo primero que voy a hacer cuando yo trabaje con base de datos sería convertir este rango de celdas en una tabla. Para convertirlo en una tabla, me sitúo dentro del rango de celdas que contiene la información, compruebo que no tiene ninguna fila vacía, ninguna columna vacía entre medias, me sitúo en cualquier celda, le digo control T, control T, me va a hacer una preselección. Si os dais cuenta, hay una línea de puntos moviéndose, que son los datos que ha tenido en cuenta para crear mi tabla dinámica. Me sale aquí un asistente, me dice que si la tabla tiene encabezado, le voy a decir que sí, porque si os dais cuenta, la primera línea me dice el nombre de los campos, no es un valor como tal. Le digo aceptar y ya me la ha convertido en tabla. Y luego lo que vamos a hacer es crear tablas dinámicas. Hay mucha información de tablas dinámicas. Si estáis interesados en que grabe un vídeo explicándoos cómo realizar una tabla dinámica desde cero y aquellas ventajas que tiene o trucos que podéis utilizar, pues os animo a que me dejéis comentarios al respecto o cualquier otro contenido en el cual tengáis interés en que grabe vídeos y los suba al canal. Bueno, pues para crear una tabla dinámica me sitúo dentro del rango de celdas, me voy a insertar, pivot table, me sale el asistente. Y en el asistente, como ya he explicado en algún otro vídeo, 3 zonas. Las 3 primeros ticks sería para ayudar a indicar a Excel dónde están los datos que quiero utilizar. Los 2 siguientes serían para indicar a Excel dónde quiero ubicar la tabla dinámica. Y la última sería en el caso de que trabaje con Power Pivot, que en este caso no va a ser, ¿no? Bueno, como estaba dentro del rango de celdas que quiero utilizar para hacer la tabla dinámica, por defecto, pues me ha considerado él lo que entiende que quiero utilizar para hacer mi tabla dinámica, que en este caso es OK. Si no fuera OK, yo lo podría cambiar de forma manual. Y ahora le voy a decir dónde quiero ubicar mi tabla dinámica. Pues mira, mi tabla dinámica la quiero ubicar aquí. Y le tengo que decir la celda de arriba a la izquierda a partir de la cual me va a insertar la tabla dinámica. Es decir, me la va a insertar desde aquí hacia abajo y hacia la derecha. Le digo aceptar y aquí tengo un asistente para crear mi tabla dinámica. Bueno, lo que yo quiero es resumir en esta tabla dinámica el total de ventas. Por lo tanto, las ventas me lo llevo al área de valores y además quiero que me haga un resumen de ventas por año. Ya tengo mi tabla dinámica, ¿vale? Cuestión de segundos. Lo que voy a hacer va a ser darle formato al área de valores. Me vengo aquí, insertar,
y le voy a decir que quiero quitar decimales. Y ya tendría mi tabla dinámica inicial. Sobre esa tabla dinámica yo quiero extraer un gráfico, ¿vale? Entonces me voy a situar en la tabla dinámica, me vengo a insertar, gráficos recomendados y lo que quiero es un gráfico de columnas, ¿vale? Tenéis aquí diferentes tipologías, podéis elegir el que más os guste. En esta ocasión vamos a elegir un gráfico de columnas. Le voy a decir aceptar, me lo inserta directamente y vamos a modificar un poquito el diseño de este gráfico. Lo primero que voy a hacer va a ser ocultar, me sitúo sobre uno de los botones, botón derecho, ocultar todos los botones. Y me voy a venir aquí al pincel, que hay diferentes estilos predefinidos y voy a ver si alguno de ellos me interesa. Le voy a decir que sí, que quiero este de aquí. Y lo que hago es quitar, por ejemplo, los títulos. Voy a quitar también el total. Y le voy a decir que, aparte de esto, lo que quiero es que me muestre el total de cada una de las columnas. Por lo tanto, me voy aquí al más. Le voy a decir etiqueta de datos. Y fijaros que aquí, si le dais a la flecha, tenéis diferentes opciones para elegir dónde queréis que muestre el dato numérico. ¿Vale? Bueno, pues a mí me serviría así, así lo dejo. Además, quiero también crear otro gráfico basado en esta tabla dinámica que me resuma el total de ventas por años, pero en lugar de utilizar este modelo, pues voy a utilizar un modelo de gráfico de áreas. Por lo tanto, me vuelvo a situar dentro de la tabla dinámica, insertar, gráficos recomendados, áreas, elegís cuál es la que más os gusta, yo voy a dejar esta de aquí, le digo aceptar y me lo voy a llevar aquí abajo. Voy a cambiar un poquito el tamaño, ¿vale? Y como siempre, pues modifico un poquito el diseño. Voy a quitar los botones, que no lo quiero. Voy a darle al pincel, voy a elegir alguno, si hay alguno que me guste, de los que vienen aquí predefinidos. Le voy a decir que me gusta este y le voy a decir que quiero quitar los títulos y le voy a decir que quiero quitar esto de aquí también. Y le voy a decir también que quiero quitar los años. Bueno, pues ahí le voy a dejar preparado para luego llevar a mi dashboard. Voy a seguir creando tablas dinámicas. Cuando tenemos que insertar varias tablas dinámicas, basado en una misma base de datos inicial, es interesante poner nombre a las tablas dinámicas para pasos posteriores que vamos a realizar después. Entonces, para ponerle un nombre a la tabla dinámica, me sitúo sobre ella, me voy a la pestaña de análisis de tabla dinámica, me voy aquí a tabla dinámica y le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir ventas por año. Bueno, pues una vez que tengo esa tabla dinámica, lo que voy a hacer va a ser copiar la tabla, la voy a copiar aquí a la derecha y voy a hacer los cambios que necesite para que en lugar de que sea una tabla que me resume el total por años, que me resume el total por años y por producto, ¿vale? Voy a seleccionarla, control C y control V, ya la tengo, ¿vale? Y una vez que la tengo, lo que voy a hacer va a ser los cambios que considere. A mí me sirve porque quiero que en líneas estén los años, quiero el total de ventas y lo que quiero es que además me haga una subdivisión por productos. Bueno, pues me lo llevo aquí, a columnas y aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, y basándome en esa tabla dinámica, que le voy a cambiar también el nombre, análisis de tabla dinámica, y aquí le voy a decir ventas por producto y año. Y basándome en esa tabla dinámica, lo que voy a hacer va a ser insertar un gráfico. Y en este caso lo que voy a insertar es un gráfico de áreas y voy a elegir este modelo de aquí. Le voy a decir aceptar. Lo voy a modificar un poquito el tamaño y voy a modificar también el diseño como hemos hecho antes. Me sitúo sobre uno de los botones, botón derecho, ocultar todos los botones. Me voy aquí al pincel y voy a ver si hay alguno que me interese. Por ejemplo, este de aquí me sirve. Y voy a cambiar. Voy a cambiar la leyenda y en lugar de que me aparezca a la derecha, le voy a decir que quiero que me aparezca en la parte inferior. Ahí está, ¿vale? Y ya lo tendría preparado también. Bueno, aparte de esto, quiero otra tabla dinámica más. Entonces voy a coger esta de aquí, control C, control V, y aquí lo que quiero es un resumen de las ventas por vendedor y en términos porcentuales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es año lo quito porque no lo quiero, producto lo quito porque no lo quiero. Lo que quiero son los vendedores. Ahí está, total de ventas por vendedores. Pero en lugar de que me aparezca en términos absolutos, es decir, el subtotal de lo que ha vendido Carolina en términos numéricos, lo que quiero es en términos porcentuales. Entonces, para ello me voy a ir aquí al área de valores
Y configuración del campo valor, mostrar valores como, le voy a decir que en lugar de que me lo represente en términos absolutos, lo que quiero es que me haga un total del total general, que en este caso me serviría. Ahí está, ¿vale? De manera que ya tengo en términos porcentuales, pues lo que me ha vendido cada uno de ellos. Una vez que tengo la tabla dinámica con la información que quiero mostrar, bueno, le voy a cambiar también el nombre. Tengo aquí tabla dinámica, le voy a decir ventas por vendedor. Y una vez que tengo la información preparada, lo que le voy a decir es que quiero insertar un gráfico y el gráfico que quiero insertar en esta ocasión es un gráfico de barras. Le voy a decir aceptar, me inserta el gráfico de barras y como siempre le cambiamos un poquito el diseño. Le voy a quitar los botones que no los quiero. Vale, me voy aquí al pincel y le voy a decir si hay alguno de ellos que me interese. Este de aquí, por ejemplo, me interesa. Voy a quitar el total, voy a quitar el total y me voy a venir aquí al más y en el más le voy a decir que quiero etiquetas de datos, ¿vale? Y tal cual nos sale, lo vamos a dejar. Ahí está, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos gráficos preparados para nuestro dashboard. Tenemos este gráfico, tenemos este gráfico y tenemos este gráfico. ¿Qué más necesito? Necesito información para crear esta tarjeta. Esa tarjeta lo que me resume es el total de ventas y distribuido el total de ventas que yo he vendido de cerveza y el total de ventas de vino, ¿vale? Por lo tanto, aquí necesito también información numérica. También la vamos a preparar antes de empezar a montar nuestro dashboard. Me voy aquí a base de datos y aquí debajo voy a extraer información, ¿vale? Total ventas. Y lo que voy a hacer va a ser extraer la información de una tabla dinámica de las que yo tengo ahora mismo. Entonces, el total de ventas, ¿dónde lo puedo coger? Pues mira, lo puedo coger de esta tabla dinámica de aquí, ¿vale? Le doy al más, directamente pincho sobre el valor de la tabla dinámica, le digo aceptar, total ventas de cerveza más, le doy aquí, y total ventas de vino más, y le doy aquí, ¿vale? Le voy a cambiar también el formato. Le voy a decir en este caso que lo quiero en formato de euros y sin decimales. Muy bien, pues una vez que ya tengo toda esta información, lo que me faltaría sería crear el segmentador, ¿vale? Voy a inserar también un segmentador, me voy aquí a base de datos. Y aquí lo que voy a hacer es, sobre una de las tablas dinámicas, me sitúo. Al situarme sobre la tabla dinámica, me aparece aquí el listado de campos y lo que voy a hacer va a ser situarme sobre el campo sobre el cual quiero basarme para hacer el segmentador de datos, que en este caso va a ser ciudad, le doy al botón derecho, me aparece un desplegable y le voy a decir agregar como segmentación de datos. Y aquí tengo mi segmentación de datos. Bueno, una vez que tengo mi segmentador de datos, me aparece por defecto con los valores que forman ese segmentador en forma de columna, ¿vale? Yo lo puedo organizar, le voy a decir que en lugar de que me aparezca así, quiero que me aparezca en fila. Por lo tanto, me voy aquí a la pestaña de segmentación y en columna le voy a decir el número de columnas en las cuales quiero que me distribuya los valores incluidos en la segmentación. Le digo que son 3, me coloca los valores en 3 columnas y ahí está. Bueno, entonces una vez que yo tengo mi segmentador, fijaros, yo lo que quiero es que cuando yo interactúe con el segmentador, se me actualice automáticamente toda esta información, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que ocurre si yo le doy, por ejemplo, a Londres. Fijaros que se me actualiza solamente esta tabla y estos dos gráficos, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Por qué? Es porque cuando yo he insertado el segmentador, me he situado sobre esa tabla dinámica y esa tabla dinámica es la que va a tener en cuenta cuando yo interactúe con el segmentador. Yo lo que quiero es que el segmentador, además de que interactúe con esta tabla, quiero que interactúe también con esta de aquí y con esta de aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer para ello es me sitúo sobre el segmentador, segmentación, y aquí en conexiones de informes le voy a decir, pues, con qué tablas son con las cuales quiero que interactúe. Entonces, fijaros, aquí es importante cuando tenemos muchas tablas haberlas nombrado porque nos es mucho más fácil poder identificar con cuáles de ellas queremos que interactúe el segmentador y con cuáles no. En este caso le dice que quiero que interactúe con esta y con esta. Le digo aceptar. Y ahora fijaros que ya sí, si yo pincho, por ejemplo, Madrid, se me actualiza todo, Roma se me actualiza todo, Londres se me actualiza todo. ¿Vale? Ahora ya sí que funciona. Entonces, fijaros cómo funciona el segmentador. ¿Vale? Cada vez que yo interactúo con él,
El segmentador afecta a esta tabla dinámica, afecta a esta tabla dinámica y afecta a esta tabla dinámica. Como los gráficos lo que hacen es representar gráficamente la información que está en ese momento visualizada en la tabla dinámica, pues a medida que yo actualice el segmentador, se me actualiza esta tabla, esta, y automáticamente se me va a actualizar los datos que tengo representados gráficamente vinculados a cada una de las tablas, ¿vale? Si lo hacemos en forma de flechas, este segmentador interactuaría con esta tabla dinámica, interactuaría con esta tabla dinámica, interactúa con esta tabla dinámica y a su vez esta tabla dinámica de aquí interactúa con este gráfico, interactúa con este gráfico, esta tabla dinámica de aquí interactúa con este gráfico y esta tabla dinámica de aquí interactúa con este gráfico de aquí. A medida que interactúe con el segmentador, se me actualiza cada una de las tablas y automáticamente se actualizan los gráficos vinculados a cada una de las tablas. Bueno, pues una vez que tengo montado esto, lo que voy a empezar es a situar los objetos en mi dashboard. Lo que hago es copiar el segmentador, lo señalo, control C, me lo llevo al dashboard y aquí control V. Aquí lo tengo, ¿vale? Debajo del dashboard lo que voy a hacer es llevarme este gráfico, control C, control V. Además, lo que tengo es una tarjeta, por lo tanto voy a insertar una tarjeta. Para insertar una tarjeta me vengo aquí a insertar, ilustraciones, formas, elegir la forma que más os guste y directamente lo situáis, ¿vale? Va a salir por defecto un color, podéis cambiar el color que vosotros queráis, vais aquí a formato de forma y en relleno de forma podéis cambiarle un poquito el color, ¿vale? Y sobre el relleno de forma lo que voy a hacer va a ser traerme este gráfico de aquí, ¿vale? Este gráfico, control C, me lo llevo, control V. Y lo que voy a hacer va a ser modificarlo un poquito. Tiene que estar contenido dentro de la tarjeta. Y lo que voy a hacer va a ser modificar el diseño del gráfico para que no quede marcado y se vea la tarjeta. Voy a ir a formato y en formato, en relleno de forma, le voy a decir que lo quiero sin relleno. Y en contorno de forma le voy a decir que le quiero sin contorno. ¿Vale? Además selecciono las líneas, le digo suprimir y ya lo tendría preparado. ¿Vale? De manera que, fijaros que cuando yo interactúe, ya me va a funcionar el gráfico. Vamos a seguir insertando más objetos. Debajo de esa tarjeta tenemos las ventas por vendedor y las ventas de producto. Nos vamos aquí a nuestra base de datos, ventas de vendedor. Me la llevo aquí abajo y modifico un poquito el tamaño. Y me voy y copio también ventas de producto. Control C, me lo llevo a mi dashboard, control V. Muy bien, pues ya tenemos montado parte de la información. Aparte de esto, yo lo que quiero también es que aquí en mi tarjeta me aparezcan datos numéricos, ¿vale? Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, fijaros, aquí en mi modelo tengo diferentes iconos y diferentes datos numéricos. Bueno, pues me voy a ir aquí a mi dashboard. Le voy a decir que quiero insertar aquí una serie de iconos. Para ello me voy a insertar, ilustraciones, iconos y dentro de iconos selecciono y le digo, por ejemplo, moneda. Y selecciono esta moneda de aquí. Me vengo aquí, le digo, por ejemplo, vino. Selecciono este de aquí. Y además le digo, por ejemplo, cerveza. Y selecciono esta de aquí. Le voy a decir inserción. Y aquí está, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y lo que hago es situarlos en la parte de la tarjeta donde yo necesite. Aquí cerveza y aquí vino. Muy bien. Y aparte de ello, quiero incluir también datos de texto. Por lo tanto, para incluir datos de texto, me sitúo dentro de la tarjeta y me voy a ir a insertar texto y dentro de texto, cuadro de texto. Voy a escribirlo aquí. Y aquí escribo lo que quiera. Total, ventas.
¿vale? Para que no vea el fondo blanco, me voy a formato de forma y le voy a decir que lo quiero sin relleno y en contorno de forma sin contorno. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser lo mismo. Selecciono la tarjeta y le digo control V, control V y control V. ¿Vale? Me la he copiado varias veces, la copio aquí, selecciono otra tarjeta, la copio aquí abajo y selecciono otra tarjeta y la copio aquí a la derecha. ¿Vale? Y ahora modifico lo que necesite. Aquí en total ventas sería OK. Y lo que necesito que aquí en total ventas, en lugar de que me aparezca este texto, que me copie la información numérica. Por lo tanto, voy a borrar esta información y situado dentro de este cuadro de texto, me voy aquí a la línea de fórmulas, escribo el igual y voy a buscar el dato. Y el dato lo tengo aquí en mi base de datos, que le he dicho que el total de ventas está en esta celda y le digo aceptar y ahí lo tengo. Me voy a la de abajo y lo haría exactamente igual en las dos de abajo. ¿Vale? Borro el texto, me voy a la línea de fórmulas, igual, base de datos, total cerveza y aquí en total ventas, igual. Me sitúo dentro del cuadro de texto, sin salir del cuadro de texto me voy a la barra de fórmulas, igual me voy a buscar el dato de ventas de vino. Y ahí lo tendría, ¿vale? De manera que a medida que yo voy filtrando, se me va actualizando la información y los gráficos. Bueno, pues ahora aparte de esto puede jugar un poquito con el diseño, ponerlo más grande, más pequeño, ¿vale? Aparte de eso nos faltarían las imágenes, ¿vale? Yo tengo aquí una imagen turística y tengo aquí el mapa. Bueno, las imágenes yo las tengo aquí. Ya tengo una pestaña exclusivamente de imágenes. En el vídeo anterior expliqué cómo subir las imágenes y cómo hacer los pasos que os voy a decir a continuación. Si no lo habéis visto, os animo a que lo visualicéis. Es un vídeo cortito para que podáis entender esta parte del vídeo y no tener que duplicar contenidos. Tengo subidas las imágenes de manera que yo aquí en mi desplegable, si le doy España, me voy a buscar el mapa de España, Inglaterra, Italia, Londres, Madrid y Roma. Es decir, cuando yo le diga vete a buscar Roma, va a venir a buscar esta celda de aquí. Cuando yo le diga vete a buscar Madrid, va a venir a buscar el contenido de esta celda. Cuando yo le diga Londres, va a venir a buscar el contenido de esta celda y así sucesivamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cómo vincular estas imágenes con el segmentador. Entonces, para ello voy a coger, por ejemplo, esta de aquí, le digo control C, me lo llevo a mi dashboard y le voy a decir que lo pegue aquí abajo. Le cambio un poquito el tamaño. Y lo mismo voy a hacer con mapa. Cojo un mapa, control C, me lo llevo a mi dashboard, control V. Ahí está. Bueno, entonces para ello tenemos que hacer un paso intermedio. Voy a volver aquí a mi base de datos y aquí lo que voy a hacer va a ser crear otra tabla dinámica. ¿Vale? Voy a crear una tabla dinámica, me vuelvo aquí a mi base de datos, insertar, pivot table. Le voy a decir que quiero ubicarla aquí a la derecha. Ahí está. Aceptar. Y aquí lo que quiero en esta tabla dinámica es únicamente que me aparezcan las ciudades que hay en mi base de datos. No quiero más, solamente las ciudades. Esta tabla dinámica le voy a cambiar también el nombre. Le voy a decir que quiero que se llame ciudades. ¿Vale? De manera que el segmentador, que actualmente la tengo vinculada con esta y con esta, quiero que también se me vincule con esta tabla. Por lo tanto, voy a venir aquí a segmentador y en segmentación, conexiones de informes, le voy a decir que quiero vincularlo también con ciudades. Bueno, aparte de la tabla dinámica, que a medida que yo filtre me va a dejar únicamente el valor de la ciudad que yo he filtrado, si os dais cuenta, únicamente me va a servir para eso esta tabla dinámica. Bueno, pues aquí abajo voy a hacer yo una tabla adicional con ciudades y países. Y este de aquí sería el valor de la tabla dinámica, ¿vale? Le voy a decir, voy a quitar los filtros. Ahí está. Bueno, aquí en valor puede ser bien Londres, Madrid y Roma. Esos son los valores que van a aparecer en la tabla dinámica. Las ciudades, pues aquí lo que le tengo que poner es exactamente el mismo nombre que yo he puesto aquí en la pestaña de imágenes para que cuando vaya a buscar la imagen de Londres
me aparezca Londres, cuando vaya a buscar la imagen de Madrid me aparezca Madrid y cuando vaya a buscar la imagen de Roma me aparezca Roma. Por lo tanto, coincidirá que será Londres, Madrid y Roma. Y en países lo que le voy a decir es el mismo nombre que yo he puesto aquí en imágenes para que me identifique España, Inglaterra e Italia. España, Inglaterra e Italia, ¿vale? Bueno, pues vengo aquí a mi base de datos y aquí voy a escribir Inglaterra, España, Italia. Muy bien, y aquí lo que voy a hacer es hacer un buscar V. De manera que, en función del valor que yo haya seleccionado aquí, quiero que venga a buscar en esta tabla de aquí y que me devuelva en esta ocasión el valor que está en la segunda columna y que haga una búsqueda exacta. Esto sería para que me localice la ciudad y eso sería para que me localice el país. De manera que si yo filtro aquí, por ejemplo, Madrid, en la tabla dinámica me aparece Madrid y con mi buscar V voy a venir a buscar en esta tabla que ya acabo de crear el valor correspondiente de la imagen que se corresponde con la ciudad y aquí en país voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar un buscar V, le voy a decir quiero que me busques esto, quiero que me lo busques en esta tabla. Una vez que lo localices, quiero que me devuelva la información que está en la columna 1, 2, 3 y quiero que me hagas una coincidencia exacta. Y fijaros, ahora cada vez que yo filtre, si filtro Roma, aquí en esta tabla dinámica me aparece únicamente Roma y con el buscar V viene a buscar en esta tabla de aquí el valor correspondiente de la columna ciudad y el valor correspondiente de la columna país. ¿Vale? Por lo tanto, ahora lo que le tengo que decir es que en cada una de las imágenes, cuando yo filtre, por ejemplo, Madrid, esta imagen me traiga la imagen de Madrid y me traiga el mapa de España. Y si yo busco Roma, que me traiga la imagen de Roma y la imagen de Italia. Bueno, pues para ello lo que voy a hacer va a ser dar nombre a fórmulas. Voy a venir aquí y voy a crear dos fórmulas. Me voy a fórmulas, asignar nombre y aquí le voy a decir buscador sin dejar espacios, buscador de imagen ciudad. Y aquí abajo voy a escribir la fórmula y la fórmula va a ser indirecto esta celda de aquí, ¿vale? Porque el valor que contenga esta celda va a ser siempre igual a alguno de los nombres que yo le he dado para que identifique las imágenes de la ciudad. Y voy a crear otra fórmula más. Voy a decir asignar nombre y le voy a decir buscador, imagen, país. Y aquí le voy a utilizar la función indirecto, abro paréntesis, y cuál es la celda que va a contener el nombre de la imagen del país. Pues va a ser esta de aquí. ¿Vale? Cierro paréntesis, le digo aceptar y ya lo tengo, ¿vale? De manera que cuando yo filtre, por ejemplo, Londres, en esta tabla se me va a quedar Londres, aquí me va a aparecer el nombre de la imagen de la ciudad y aquí me va a aparecer el nombre de la imagen del país. Ahora lo que tengo que hacer es vincularlo con mis imágenes. Me voy aquí a mi dashboard y esta imagen de aquí, una vez que me he traído la imagen modelo, me sitúo sobre ella, me voy aquí a la barra de fórmulas, le escribo el símbolo igual y le voy a decir que busque una de las fórmulas que acabo de crear. Buscador, imagen, ciudad, enter. Y en esta de aquí me sitúo sobre ella, me voy a la barra de fórmulas, escribo el símbolo igual y le voy a decir buscador, imagen, país. Enter. Ahí está. Voy a hacerla un poquito más grande. Y fijaros, cuando yo le dé Madrid, me voy a ir a buscar la imagen de Madrid, el mapa de España. Cuando yo le diga Roma, me voy a buscar la imagen de Roma, el mapa de Italia. Y se me actualiza toda la información que yo tengo contenido en mi dashboard. Este último paso, que puede ser el que más complejidad puede tener, bueno, pues es simplemente esta tabla dinámica la vinculo con el segmentador. ¿Para qué? Para que cuando yo interactúe con el segmentador, en mi tabla dinámica quede únicamente identificado el valor para el cual yo quiero que se represente la información. Y una vez que tengo aquí identificado la ciudad para la cual quiero representar la información, en estas dos columnas adicionales lo que hace es identificar el nombre de la imagen que se corresponde con la ciudad y el nombre del país que se corresponde con la ciudad.
como yo le he dicho aquí en imágenes que cuando yo le diga busca Madrid vas a venir a buscar esto o busca Londres vas a venir a buscar esto y así sucesivamente, en una de las fórmulas, si me voy aquí a fórmulas, administrador de nombres, si yo le digo, por ejemplo, el buscador de ciudades, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Estoy diciendo, vete a buscar lo que yo te he dicho que identifiques con el contenido de la celda T7. Cuando yo te digo busque Roma, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Pues fijaros, si yo le digo aquí busca Roma, viene a buscar esta imagen de aquí. Si yo le digo, por ejemplo, busca Londres, va a venir a buscar esta imagen de aquí y así sucesivamente. Para eso es uno de los usos que tenemos de la función indirecto, ¿vale? Que para lo que nos sirve es para decirle, vete a buscar el contenido, lo que yo te he dicho que identifiques como el valor que contiene la celda T7. O vete a buscar lo que yo te he dicho que identifiques con el valor que contiene la celda U7. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado de utilidad y si ha sido así os agradecería que me dieras un like y nada, como siempre os animo a seguir los contenidos del canal y si tenéis cualquier sugerencia también os animo a que dejéis comentarios y nada, espero veros por aquí próximamente y que tengáis buen día. Gracias.